Bueno, yo diría que podemos ir empezando ya, si os parece, chicos, Sí, sí, Miguel. para que vamos avanzando. Bueno, primero que todo, bienvenidos a todos a nuestro webinar, cómo conectar datos de manera rápida y sin complicaciones. Es un placer tenerlos aquí con nosotros hoy. Mi nombre es Miguel Maya, especialista en transformación digital de Medicus Health Tech, y hoy voy a estar moderando esta sesión en la que, pues, os voy diciendo, vamos a estar explorando cómo la interoperabilidad de datos en el sector de la salud está transformando varias partes del mismo, tales como la eficiencia operativa, la seguridad de la información y principalmente la calidad del servicio al paciente. Hoy, pues, tenemos el privilegio de contar con dos expertos en el tema. Giuseppe Simoni, Account Executive de Jitterbit, representante líder en soluciones de integración y automatización de datos. Hola, Giuseppe, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Un placer estar con vosotros, con ustedes. Perfecto, excelente. Un placer tenerte acá. Y también contamos con la asistencia hoy de Paola González. Ella es experta profesional de enfermería y gestión clínica asistencial, quien nos aportará su visión sobre la realidad del sector sanitario y la importancia de la interoperabilidad y los datos conectados. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Miguel. Gracias a todos por la invitación y gracias por asistir. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Vale. Pues bueno, les voy comentando de una vez, este webinar será completamente interactivo y a lo largo de la sesión plantearemos preguntas claves a nuestros ponentes. Al final ustedes también podrán participar dejando sus preguntas en el chat y les dedicaremos unos minutos, un espacio para responderlas. Con ello, también los comento lo que vamos a estar abordando el día de hoy, principalmente en primera fase el estado actual de la interoperabilidad en la salud, el papel del middleware en la integración de los datos clínicos, su impacto como tal en la atención sanitaria y tendencias futuras directamente de cómo vemos de cara al futuro qué va a estar sucediendo y con la conectividad. Ya con eso, pues, para comenzar, vamos a entender todo lo que es el contexto actual de la interoperabilidad en la salud, qué problemas enfrentan hospitales, clínicas, cuando no hay integración de datos en sí. Sabemos directamente que qué es lo que está pasando en el sector. Uno de los principales retos del sector de la salud o del sector sanitario es la fragmentación de la información. Según el HIMSS, Healthcare Information and Management System Society, como ven acá, el 60% de los hospitales hoy en día experimenta dificultades en la interoperabilidad de sus sistemas. Pero, ¿qué significa esto en realidad, en la práctica? Aquí es donde la primera pregunta, Giuseppe, te la voy a hacer a ti. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan todo el sector de la salud, hospitales, residencias, centros clínicos, por la falta de interoperabilidad de estos datos? Sí, Miguel, gracias, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo comparo la falta de interoperabilidad con el antiguo cuento de la Torre de Babel. Entonces habían, digamos, personas que hablando distintos idiomas sin tener un lenguaje común, no pudieron terminar su obra. Y aquí va básicamente un poco de lo mismo. Hay sistemas distintos dentro de departamentos distintos que no pueden comunicarse entre ellos por falta de un lenguaje común. Aquí, precisamente en el sector de la salud, si hablo por ejemplo, de gestión de citas médicas, de acceso al intercambio de imágenes entre laboratorio y diagnóstico. Si hablo de gestión de datos de salud digital, como recopilar datos de aparatos digitales, incluso los smartwatch,
Y si por último hablo de recopilación de informes de seguro médico, ¿qué se ve aquí? Se ve muchísima complejidad, un riesgo importante de pérdida de datos y governance, más que nada, y seguridad. Y por último, una poca eficiencia de todos los recursos. Por fin, yo diría que la interoperabilidad hoy ya no es una opción, no es una alternativa, no es un nice to have, sino es un must to have. Es una obligación para mejorar la eficiencia en el ecosistema IT de la salud. Totalmente de acuerdo contigo. Y me gusta mucho cómo lo pones en esa forma de que todos lo entendamos de la Torre de Babel. Me gustó, excelente. Pero en realidad, y esto ya va un poco hacia ti, Paola, ¿cómo impacta en sí esta desconexión en la toma de decisiones médicas y en la experiencia del paciente? Si nos podrías comentar un poco. Claro que sí. Buenos días para todos y gracias por la pregunta, Miguel. Bueno, como Giuseppe lo acaba de decir, realmente nosotros lo vivimos cada día con los pacientes que llegan a urgencias porque, como lo dijo Giuseppe, no está interconectada la información, sino que pasa más que todo el ejemplo de la Torre de Babel. Eh, los pacientes llegan a urgencia y debemos repetir las pruebas porque no tenemos acceso a los resultados anteriores o simplemente porque le acaban de hacer una imagenología y no tenemos los resultados para continuar el proceso con el paciente, simplemente porque los datos no se han actualizado en tiempo real, ¿verdad? O porque las notas de enfermería todavía no se han montado al sistema. Esto lo que hace es que retrasa el proceso de atención al paciente. Y bueno, en mi caso, uno de los retos más constantes ha sido la falta de la conexión entre los diferentes sistemas internos, como lo estaba mencionando ahora Giuseppe también, y como lo estaba diciendo ahora. Mucho más aún con entidades externas como por ejemplo, las aseguradoras, los centros de imágenes, como lo acabo de mencionar, otro tipo de hospitales también que, por ejemplo, no han interconectado o no han montado aún la información en la base de datos del paciente. Lo que esto hace es que retrasa todo el tiempo de atención y del proceso que va a seguir o del tratamiento del paciente. Claro, totalmente. ¿Y quién no ha estado ahí en esa parte que vamos a urgencias, vamos a un hospital, vamos a un laboratorio y tenemos que, uno, repetirle varias veces la misma historia a un médico, una enfermera, un internista, y pasamos 5 horas en un proceso que podría directamente tomar mucho, mucho menos tiempo? Pero bueno, es claro que la fragmentación de los datos genera ineficiencias y retrasos en la atención, pero en realidad, ¿cómo podemos resolverlo? Y aquí, más que pensar en problemas y en todo lo que vemos, aquí es donde entra en juego el middleware y la interoperabilidad. Directamente, pues el middleware se ha convertido en una solución clave para conectar todo lo que son datos entre diferentes sistemas sin necesidad de hacer cambios estructurales grandes o pues directamente cambiar una infraestructura entera. Aquí, más o menos para quienes no estén familiarizados con el término, yo puse un ejemplo, pero quiero, Giuseppe, que para los que, como dije, no estén tan familiarizados, ¿podrías explicarnos qué es el middleware y cómo facilita la interoperabilidad en la salud? Claro que sí, Miguel. Respuesta, digamos, corta y sencilla. El middleware es un poco el traductor del ejemplo que puse, el traductor de la Torre de Babel. È básicamente un software que permite el intercambio de datos entre dos o más sistemas distintos de forma rápida, fluida y segura, ¿vale? Sin embargo, el middleware no es algo que se haya inventado hoy. El middleware ya se inventó hace más de 50 años y Jitterbit como tal tenemos nosotros más de 20 años de experiencia. Sin embargo, ¿qué ha cambiado?
desde entonces hasta ahora. Si antes había una sola Torre de Babel, ya hoy tenemos una multitud de torres de Babel, una Manhattan de torres de Babel. Si antes se hablaban, había muy pocas personas que hablaban poco idioma, ya hoy hay una infinidad de personas que hablan infinitos idiomas. Todo esto para decir que si antes habían muy poco dispositivo, muy poco sistema que transmitían muy pocos datos y casi siempre en el database del cliente, ya hoy hay infinitos dispositivos que transmiten datos en múltiples ambientes, on-premise, híbrido y en la nube. ¿Y cuánto difícil puede ser implementar procesos en este panorama? Jitterbit, con nuestra experiencia, con nuestra plataforma basada en la nube, permite la integración, la automatización y la orquestación de todos estos datos y entonces genera un impacto positivo en el negocio, permitiendo una governance, una compliance y la seguridad de datos para una mejor y una mayor optimización de tiempos y de recursos. Pues claro, que directamente es lo que en todas las empresas y creo que vamos a decir entre todas las personas que es lo que buscamos siempre, mejor comunicación para llegar siempre a los mejores resultados posibles. Pero totalmente de acuerdo contigo, Giuseppe. Y te pregunto, Paola, en tu experiencia, ¿qué beneficios concretos han experimentado centros de salud que han implementado el middleware o sistemas de este tipo para la gestión de sus datos? ¿Podrías contarnos? Claro que sí, Miguel Giuseppe. Bueno, parte de esto también lo acaba de decir Giuseppe, entre otras cosas, y quiero citarlo, es lo que he visto en la mejora cuando se ha implementado este tipo de middleware o este tipo de softwares para gestionar estos datos. Los beneficios fueron evidentes en la reducción de los tiempos de consulta, en la eliminación de los duplicados de la información de los pacientes, sobre todo, en la unificación de la visión del caso del paciente como tal, sobre todo esto también. Lo que decía ahorita, ya los tiempos se reducen al momento en que uno está buscando la información del paciente en el sistema y como por ejemplo estás buscando unos rayos X y ya está todo montado porque ya está todo interconectado, ya sea en la nube o en la base de datos del middleware y nos permite hacer una búsqueda más rápido de la información del paciente. Esto nos ayuda a optimizar el tiempo con este paciente, ya que el paciente se va a sentir eh, como querido, cuidado, ¿verdad? Va a tener una atención personalizada, ya que va a pasar de un médico a otro, por ejemplo, del triage. La información del triage va a ser montada inmediatamente en tiempo real y el próximo médico que lo va a atender al paciente, pues ya tiene toda la información inmediatamente, no tiene que volver a repetirse el paciente con la información que acaba de dar, porque también uno se siente engorroso de decir, oye, pero si te acabo de repetir la información 3 veces, ya he hablado con 4 personas de lo mismo, no me están escuchando o no me están haciendo sentir segura y el paciente en esos casos lo que hace es que se queja o algo así. En este tipo de casos, cuando hemos implementado este tipo de herramientas, pues el paciente se siente con la atención más personalizada directamente para él y pues claramente vamos a tener una visión más rápida de el caso del paciente con la implementación de esta herramienta. Claro que sí. Que es lo que todos buscamos al fin y al cabo, una mejor experiencia de paciente. Todos nos hemos sentido cuando vamos al hospital, volvemos a poner el mismo ejemplo, o en algún punto mal atendidos o que preferiríamos haber ni siquiera ido mientras ya nos estábamos sintiendo mal.
incluso parece que estamos hablando de una tecnología clave para el futuro de la gestión de los datos, pero para entenderlo mejor, estos resultados, ¿qué nos muestran directamente? Nos muestran que el middleware es una herramienta para mejorar directamente la eficiencia operativa, como lo dijeron Paola y como lo explicó Giuseppe, más de la parte técnica. Pero además de eficiencia, hay otro factor crítico que es el que quiero hablar y es la seguridad de los datos directamente. Sabemos que el sector salud, pues, es uno de los sectores más vulnerables a ataques cibernéticos. De hecho, creo que más del 67% de los ataques que ocurren en el sector ocurren es por brechas en la interoperabilidad de los sistemas. Con esto te quiero preguntar, Giuseppe, ¿cuáles son los principales riesgos o brechas de la seguridad en la interoperabilidad con estos datos de salud? Sí, Miguel, gracias por la pregunta. Sin lugar a duda es un poco el tema más importante, ¿no? El de la seguridad. Nosotros como Jitterbit tomamos muy en serio el tema de la seguridad como si fuéramos un proveedor de ciberseguridad. De hecho, nosotros estamos certificados en todo y cada uno los estándares que requiere el mercado. Para mencionar algunos, SOC 1, SOC 2, SOC 3, ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018. Y por supuestísimo, la temática del GDPR y de su homólogo estadounidense y, por supuesto, también en el IPA, que súper importante es en el sector de la salud. Volviendo al GDPR, nosotros tenemos database en Frankfurt y en Dublín, con lo cual, digamos, estamos totalmente GDPR compliance. Para enumerar alguna estadística también de mi parte, me gustaría aportar que un estudio que ha hecho hace poco la Agencia Europea de Ciberseguridad y que comenta que detrás de la pública administración, con un 19% de vulnerabilidad de ataques, se sitúa la salud con un 8%, por encima incluso del sector bancario y del transporte. Esto porque, ¿cuál es al fin y al cabo el valor más importante para una clínica o para un hospital o quien trabaja en este ámbito, en este sector? Son los datos. Imaginaros, por ejemplo, qué pasaría si se filtrara el informe médico del Papa, al que todos le deseamos una pronta recuperación, ¿vale? Seguramente ocurriría que el hospital o la clínica incurriría en multa, en pérdida económica, porque o bien una multa o bien el rescate que pagaría a los hackers sería importante. Una pérdida de confianza y mala prensa y más que nada yo no me quisiera poner en lugar del responsable del hospital. Entonces, aquí, ¿qué quiero decir? A mí me gusta siempre cuando hablo de seguridad un poco desafiar y retar, ¿no? a quien tengo enfrente. Y aquí a la audiencia pregunto, ¿quién jugaría realmente su trabajo, por ejemplo, por códigos que se hayan escrito manualmente hace 15 años o software que no se hayan integrado del todo, ¿vale? Yo
aquí digo que integrar los procesos, los datos en una plataforma como Jitterbit y automatizar los datos en nuestra plataforma no solo es un poco asegurar la compañía, el beneficio del hospital o de la clínica, sino también aseguraros vuestro trabajo. No, y claro, con ese ejemplo que nos pone, yo tampoco querría tener en mis manos todos los datos del Papa y tener directamente nada que ver con ello. Pero bueno, desde la perspectiva de un cumplimiento normativo, hablando de como lo acabaste de mencionar, cumplimientos como el HIPAA o el GDPR aquí en Europa, te pregunto, Paola, ¿qué medidas son claves para proteger la información médica y cumplir con estas normativas, con toda, y para evitar de mayor manera todo lo que son brechas en esta seguridad y entre la interoperabilidad? Cuéntanos. Gracias, Miguel, por la pregunta. Claro que sí. Bueno, la importancia de esto es, ya que lo que estamos manejando son datos muy sensibles, son muy personales de cada paciente, lo primero es tener una política clara de roles y accesos en la parte de la clínica, ya que, bueno, por lo general son los accesos no controlados dentro de las propias organizaciones lo que hace un leaking de la información, ¿cierto? Sobre todo el hecho de tener una formación continua de nuestro personal clínico es lo que, bueno, clínico y administrativo también, porque no solamente el personal clínico hace líquido de información, sino personal administrativo por el hecho de tener todas las credenciales para poder ingresar y tener acceso a este tipo de información sensible, como lo es, por ejemplo, el archivo del Papa, como lo dijo Giuseppe. Imagínate que uno de nuestros enfermeros, simplemente por no hacer un buen uso de los instructivos o del material que se te da, en vez de estar usándolo propiamente institucional, de pronto usan Facebook o usan cualquier otra red social, ¿verdad? Que de pronto no puede que no esté permitido en el momento, puede que tengan las páginas abiertas, pero eso permite que haya una brecha en el sistema, lo cual va a abrir esa posibilidad de un posible hackeo o de que las llaves de la seguridad prácticamente se las estemos dando a los externos. Asimismo, también dar una buena baja, perdón, dar una buena baja de la información, por ejemplo, cuando las personas se vinculan, eh, simplemente darle el acceso temporal a cierto tipo de información o a cierto tipo de la información de los pacientes y cuando ya estas personas se vayan, pues retirar esas credenciales para evitar también el uso de esta información desde servidores, por ejemplo, desde el computador de tu casa, ¿cierto? En algunos casos ha pasado que uno puede meterse al servidor de la clínica desde tu computador y pues si uno tiene credenciales, simplemente puedes revisar la información desde ahí, lo cual no debería de ser posible, ¿cierto? Entonces, esto es lo que podría colocar en riesgo toda esa información, ya que si lo podemos reforzar, se puede hacer mucho mejor uso de esta información, claro que sí. Totalmente. Y pues también entrando en otro tema que es una rotabilidad del sector que ustedes ven todos los días. Podemos ver que en una clínica muchas personas están entrando y saliendo todos los días con acceso a la información. En muchas empresas se han visto que credenciales se quedan activas durante mucho tiempo y es evidente pues que la seguridad de los datos debe estar en el centro de cualquier estrategia de interoperabilidad, pero empezamos a entrar ya directamente en algo que todos hemos escuchado, ya estamos hablando de datos, se imaginarán hacia dónde vamos. Vamos hacia el futuro y aquí es donde pues quiero decir que hemos hablado de los beneficios actuales del middleware, pero la tecnología y hoy en día más avanza tan rápido que no sabemos qué va a pasar en 6 meses, en un año, en 5 años. Directamente
Y aquí, como citaba también Giuseppe, quiero hablar de un estudio, o bueno, de datos directamente, y más que todo es un estudio, según McKinsey, la interoperabilidad de los datos en la salud de la próxima década, de 2025 a 2035, reducirá costos globales en hasta 77 billones año tras año para la próxima década. Imagínense la cantidad de inversiones que podríamos hacer en el área de la salud, en la atención al cliente. Todos nos imaginamos que, bueno, va a llegar el día que estamos, y esta semana estuve en un evento donde mencionaron, o bueno, el tema principal fue humanidad aumentada. Todos pensamos que va a llegar el día que un doctor o un robot médico nos va a estar atendiendo. Yo, la verdad, diría que es más utilizar esas herramientas para ver directamente ahora qué viene, el futuro de esta interoperabilidad. Pero bueno, yo lo utilizaría más como para directamente una herramienta para enhance o aumentar todo lo que son las ya características, la atención al cliente, no solo reducción de costos, de tiempo y aumentar esa eficiencia. Pero bueno, te pregunto, Giuseppe, para ti, desde una perspectiva de integración de datos como tal, ¿cómo ves la evolución del middleware de cara al futuro, mirando al futuro? Sí, Miguel, Paola, antes que nada, creo que hemos batido un récord, o sea que hemos estado hablando 28 minutos, casi media hora, y no hemos todavía mencionado un tema, pero ya toca mencionarlo, ¿vale? Que es el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Que Todo el nadie ha mundo, escuchado en el último tiempo. algo, Nadie. algo muy, muy original. Bueno, nada, pero la verdad es que toca porque la verdad es que el futuro va hacia seguramente la inteligencia artificial. Nosotros como Jitterbit hemos invertido y estamos invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. Imaginaros, por ejemplo, qué bonito sería escribir un código en lenguaje totalmente natural. Qué simple y fácil sería decirle y corregirle al sistema según tus propias ideas, tu propio pensamiento. Bueno, esto en Jitterbit no es el futuro. Esto en Jitterbit es el presente ya. Es una plataforma, nuestra plataforma es totalmente, como se dice en inglés, AI infused. Entonces permite ya eh, totalmente con lenguaje natural de escribir proceso y código eh, sin escribir ningún código de forma manual. Yo, como no poco técnico que soy, lo he utilizado y me resulta muy fácil utilizar inteligencia artificial en este sentido. Por todo lo que hemos hablado también antes, ¿no? Por el tema eh, de eficiencia de recursos y de tiempo. Entonces, esto ya no es el futuro, sino el presente. Última cosa, seguramente es un poco una predicción de tratamiento según los datos, según la mayor precisión de datos que pongamos en el sistema, ¿vale? Y entonces esto va a facilitar la tarea, la labor de todo lo que estén involucrado en el sector de la salud. Claro, totalmente. Y como lo dices tú, directamente los datos útiles, saber cómo transformarlos, no solo tenerlos almacenados.
Todos hemos aquí visto silos de muchos datos, de millones de datos que directamente no se hace nada con ellos, no se entran a aprovecharse directamente la funcionalidad y más en un tema de salud, donde, como lo mencionaba Paola al comienzo, hay una duplicidad gigante y un tiempo de espera gigante. Pero bueno, ahora vamos de cara al futuro, así como dices tú, nosotros en Médicos también pensamos exactamente lo mismo. El futuro lo estamos creando hoy, mañana no sabemos y creo que todos pensamos directamente lo mismo. No sabemos dónde vamos a estar mañana. Pero con base en eso, Paola, te quiero preguntar, ¿qué tendencias tecnológicas crees que impulsarán la interoperabilidad en la próxima década, en el próximo año, en el sector salud y sanitario directamente? Gracias por la pregunta, Miguel. Bueno, yo creo que hacia el futuro vamos a plataformas un poco más abiertas, basadas en estándares, ¿verdad? Como la FAIR, ¿cierto? Tenemos también la interconexión regional, ya sea entre los hospitales públicos y privados, que serían maravillosos, la verdad, porque eso haría la reducción de tiempo más aprovechable para otras cosas o para, pues, dársela a otros pacientes que lo necesiten, ¿verdad? Atender a muchos más pacientes. Esto lo que hace también nos ayudaría pues a tener menos interfaces, más flujos automatizados y sobre todo una visión unificada del paciente, donde no importaría en qué hospital fue atendido, en dónde, en qué ciudad estaba. Lo importante es que su información relevante estará disponible para todas las personas que tengan claramente pues los permisos adecuados para hacer esto. Que por seguridad simplemente tengan un permiso para poder ver la información de este paciente, llámese internista, llámese enfermera, llámese médico general o cirujano, que puedan ver esta información en tiempo real del paciente en caso de que se actualice, pues el otro paciente, el otro médico lo puede aprovechar y pueda tener un rendimiento mucho mejor en la calidad de atención del paciente. Sinceramente, esto sería lo mejor en calidad de atención, de experiencia al usuario y asimismo también de reducción en los tiempos de atención al paciente. Creo que sí. Claro, es que directamente, como dices tú, y ya saliéndonos un poco de lo que son números, horas ahorradas, dinero ahorrado, llegamos al punto centro de lo que nosotros en Médicos también tocamos y que es nuestro punto principal, es la buena atención a un cliente, a un paciente, que directamente todo lo que se presta sea bueno y pensando en el paciente, en la persona como tal. Ahí es donde yo digo que definitivamente nosotros nos encontramos en un punto de inflexión en la transformación digital, tanto de la salud como muchas otras áreas en las que nos podríamos basar. Escuché y hablando esta semana, preparando esta presentación contigo, quiero poner un ejemplo que me dijiste muy bueno, Pau, que era llegado al punto directamente que puedan haber enfermeras que estén en cirugía o teniendo directamente la conexión con el paciente y que puedan solamente estar en una tablet o que directamente no tengan que tomar notas manuales, que pasamos a eso, la digitalización de la salud. ¿Por qué? Así no tienen que hacer reprocesos, doble información y no solamente eso, poderle prestar una mejor atención. Me enfoco en eso tanto, lo repito tanto, es porque eso es lo que al final todos queremos. Todos queremos recibir y todos queremos dar. Pero bueno, ya con eso ha sido una sesión enriquecedora y antes directamente de cerrar, quiero, como dije al principio, dejar un espacio para responder a las preguntas de la audiencia que nos puedan estar pasando en este momento en el chat. Vamos a ver qué tenemos por aquí. No sé si alguien en ese momento tenga alguna pregunta que nos quiera hacer. A mí, a Paola, a Giuseppe. Bueno.
No sé. Yo, Hola, hola Natalia, em, ¿cómo estás? hola, es Natalia que habla. Tengo una pregunta, pero es más para Giuseppe de Jitterbit, porque Paula ha comentado de esta parte de todo de lo que pasa a los funcionarios, de todo que tenemos ahí los desafíos de la salud y para la integración de las informaciones. ¿Cómo Jitterbit, como el MIDOR, garantiza esta implementación dentro de cómo se prepara Jitterbit como para intentar como hacer que tenga todo conectado en los hospitales? Sí, Natalia, gracias por la pregunta. Nosotros como Jitterbit, como he comentado antes, como he mencionado antes, tenemos una plataforma en la nube que es muy visual y sencilla, simple y sencilla, muy fácil de utilizar y entonces permite a través de no escritura de código, digamos, largo o técnico, permite la integración de múltiples sistemas. Nosotros como tal tenemos también más de 300 conectores que, para poner un ejemplo, un conector es un poco como la llave universal en un hotel, ¿vale? Que permite la apertura de toda y cada una de las puertas, ¿vale? Y entonces esto ya facilita el tema de la integración de procesos y de datos. Y también un módulo de nuestra plataforma se llama Marketplace, tiene más de 400 plantillas ya preparadas para la preconfiguración de integraciones. Con lo cual, esto facilitaría y muchísimo la tarea, la labor de cualquier responsable técnico en un hospital o en el sector de la salud a la hora de integrar los distintos sistemas, ya sea como puso el ejemplo Paola antes, de transmisión de imágenes o diagnóstico entre un laboratorio u otro, o bien también sea la transmisión de billing, de informe, digamos, ya más económico, ¿vale? Y entonces es ahí donde Jitterbit realmente permite tanto un ahorro en tiempo de espera como un retorno de inversión para también los distintos los que trabajan en este sector, en este ámbito. Perfecto, me Vale, encantó mucho gracias. tu Sí, respuesta. Natalia. Y solamente para llegar a un punto de una conclusión y algo que acabaste de decir directamente, que lo resumiste muy bien, conectar los datos directamente, como dice en la pantalla, reduce errores y permite todo lo que son decisiones más rápidas y mejores para la salud del paciente directamente. También el middleware permite integrar sistemas, como dije desde el comienzo, sin necesidad de reemplazar grandes infraestructuras. Con eso quiero retomar algo que también dijiste. Yo, que no soy una persona técnica, imagínate que pudiéramos directamente crear código, poder tener toda la información que necesitamos a la hora de cualquier paciente, de cualquier código, de cualquier software en la mano, porque tenemos todo directamente interconectado. Sería una utopía, un nirvana, como escuché esta palabra esta semana, y pues directamente quería retomar un poco el tema de la seguridad, es parte esencial directamente en la interoperabilidad. Con eso,
los beneficios puestos en práctica, un poco para volverlos a recapitular todos que hemos visto, como los mencionaron ya José, Paola, 35% de reducción en costos, bien integrados, claro. Reducción de errores clínicos de hasta 30%. Al momento de que tú tienes la información toda en un mismo lugar y no tienes que estarla buscando de un lado al otro, de un internista, que el cirujano pueda tener una big picture, el cuadro completo de cada uno de los pacientes, traducen directamente una calidad mayor. Automatización, cosas como lo que mencioné, que muchas veces en cirugía la enfermera tiene que estar tomando notas manuales y que directamente después va a tener que pasar a digital y también a una grabación. Automatizar todo esto nos daría tiempo de darle mejor atención a toda una de las personas. Y quiero directamente terminar con esta frase que está al final, que es datos estructurados y accesibles es igual a mejor toma de decisiones y mayor eficiencia. Con eso, directamente, pues quiero darles pie a ustedes dos. No sé qué quiera ir primero, si Paola, Giuseppe, para que también demos conclusiones, si tienen algún otro punto que agregar a lo que hemos dicho y lo hemos hablado. Paola, adelante. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, con respecto a esto, los beneficios que podemos traer en conclusión de todo esto es que con el middleware lo que vamos a tener es una automatización de todo el sector en una sola plataforma, ¿verdad? Lo maravilloso de tener este tipo de tecnologías en esta época, de que ya lo que tú decías, ya no tenemos que tener la nota clínica a mano y después pasarla a una base de datos, o de pronto la grabación sea transcrita inmediatamente en vez de escucharla después y luego pasar todos los datos. Qué maravilloso es tener todo interconectado en una sola interfaz y que sea más fácil comunicarnos entre el personal médico, que reduzcamos esos tiempos, que podamos darle una mejor atención al paciente. Definitivamente va a ser la solución perfecta para el sector médico, esta implementación de estos servicios, tanto con ustedes como para nosotros, sería lo maravilloso. Eso es lo que yo concluyo aquí un poco, esperando que todo el sector también se ponga on top of it, que ya lo hagan posible, lo hagan real, y no solamente unos cuantos que apenas están haciendo el programa piloto. Y qué maravilloso ha sido para todos estos médicos que lo hemos podido evidenciar, afortunadamente. Sí, Giuseppe. gracias Paola. Lo ha dicho todo, digamos, de la perspectiva del paciente, seguramente, porque al fin y al cabo todos somos también pacientes y todos nos hemos sentido, digamos, de esta manera. Yo me pongo también en el lado de la persona, lo responsable IT de una infraestructura IT, de un hospital o de cualquier clínica u operador en este sector, y el objetivo allí también es reducir todo los tiempos y permitir una mayor eficiencia de recursos, porque al fin y al cabo también esto se refleje en un mayor retorno de inversión para también todos los operadores en este ámbito. Y en fin, menos es más, ¿no? Como se suele decir. Y entonces cualquier reducción que le venga bien a estos operadores, pues para nosotros es perfecto, y entonces es mirar un poco hacia el futuro de lo que hemos hablado.
Excelente, Giuseppe, muchas gracias. Y ya con esto, para ir terminando, pues quería dejarnos a todos con un pensamiento y es que muchas organizaciones hoy en día, tanto de la salud como en cualquier parte de transformación digital, perciben la integración de los datos como un proceso lento, costoso, arriesgado, que puede que no funcione, pero bueno, pero la realidad es que con los pasos adecuados, no requiere y no es complejo, solamente requiere es un método donde la clave es la planificación y elegir la herramienta adecuada, también con las personas adecuadas. Con eso, pues quiero darle gracias a Giuseppe y a Paola por compartir su experiencia y gracias a todos ustedes también por acompañarlos el día de hoy. Les agradezco mucho. Los esperamos en una próxima sesión y si tienen alguna pregunta, tanto Giuseppe para mí, nos pueden estar contactando. Todo lo que son las redes sociales ya las encontraron. Muchos de ustedes nos vinieron aquí a ver por LinkedIn y muchas gracias. Hasta Muchas Gracias, luego, que gracias a tengan Giuseppe. buen ti. día. Hasta luego, Paola. Que tengan un Dios. feliz día. Hasta luego, feliz día para todos.